pues precisamente estamos haciendo, ya esta es la cuarta jornada, estamos haciendo una jornada al mes, en donde conjugamos una idea, una iniciativa del partner David Gómez Flores, que está a cargo de cámaras hoy, el hombre de la montaña mágica de Siloé, fundador del Museo Popular de Siloé, y es hacer el Museo Femenino de la Salsa. El Museo Femenino de la Salsa, sobre todo porque queremos hacerle la posibilidad de hacerle honor a las damas para cobrar esa deuda machista que hay en la salsa en relación con las mujeres. Porque son un resto de mujeres que han sido fundamentales en la reproducción, en la proyección de la salsa y sin embargo pasan a segundo nivel. Y en ese sentido, entonces, una vez al mes estamos haciendo un encuentro aquí en el Café El Solar de los Epónimos, que queda en la parte de abajo, hacemos a las 7 de la noche, una jornada donde ponemos música sin mayores protocolos y vendemos unas cervezas para ver si vamos, digamos, consolidando el Museo Femenino de la Salsa. Ya tenemos unas piezas, hay unas damas que van a crear unos uniformes, unas cosas. Ustedes van a tener la oportunidad de verlo. En esta cuarta jornada hemos coincidido con la presentación del libro, del reciente libro, porque normalmente todos dicen que el último libro, ¿no? El reciente libro de Alberto es un hombre que escribe bastante. Alberto Ramos Garviras, casi todos lo conocen. Alberto Ramos Garviras, pues escribió en Sevilla, pero nació en Bogotá realmente. Y Alberto, pues estudió Derecho en la Santiago de Cali, estudió especialización en Derecho Constitucional, maestría, hizo un doctorado en la Universidad de España, ¿cómo se llama la universidad? La Nacional, sobre política latinoamericana. Y Humberto es testigo de la trayectoria de Alberto Ramos desde Villema, siendo muy joven. Alberto estuvo trabajando en el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Bueno, estuvo en la Personería Delegada para Derechos Humanos, estuvo de secretario de la Beneficencia del Valle, en la Gobernación del Valle, en la Oficina de Gestión del Riesgo, ya llegó después a la Procuraduría Ambiental, y ahí pues, abrió su espectro de derechos humanos a los derechos ambientales, fue director del DALMA, fue delegado del gobernador del Valle ante el Consejo Directivo de la CBC. Entonces Alberto nos entrega este libro que se llama El Centro Político, Concertación y Distracción. El centro político podríamos decir que es como un acopio de un número importante de columnas en las que Alberto se ocupa de retomar una abrebocas, que realmente puso ante la opinión pública Juan Manuel Santos, cuando habla de la tercera vía. Entonces Juan Manuel Santos habla de la tercera vía y trata de ubicar el centro. Yo tengo frente a eso una noción en relación con la obra Cuando yo doy izquierdas de Jaime Angulo Boza, que dice que pues el centro realmente no existe, que el centro es una derecha moderada. Y tan cierto es eso que algunas personas tienen la osadía de decir que la centro izquierda, ojalá hablar un poquito más, otras veces que la centro izquierda. Bueno, Alberto es un estudioso del tema y entonces ha tenido la oportunidad de sacar este libro. Me gusta mucho el formato, lo dijimos en el programa que hicimos, porque hoy en día es que la historia es cíclica, ¿no? ¿Ustedes recuerdan los haiku, los famosos poemas japoneses? ¿Cómo es que se llama el poeta el amigo que aluda a Jovita Fejó, colega nuestro? El maestro Tafur. Javier promocionó los haiku, ¿no? 5 pasajeros, 3 ventanillas, la buceta. Ese era un haiku del maestro Tafur. Pero lo cierto es que esos poemas, y de alguna manera cuando miramos en la obra de Guillermo Valencia, Catay, Poemas Orientales, ese Catay, Poemas Orientales son poemas muy cortos. Y esa cosa de los cortos permitía precisamente la Revolución China. Los mensajes eran muy cortos y se metían en unas cositas de bambú, ¿no? Como en unos taquitos. Y entonces ahí se iba promoviendo como ese ideario de Mao Zedong. Entonces Alberto nos entrega este libro. Alberto ha escrito ya muchos libros,
Alberto en su escritura se ha destacado por ser un bolivariano, un cultor del pensamiento de Simón Bolívar, de la obra de Simón Bolívar. Creo que el primer libro que escribió, o la segunda edición, tiene el prólogo del maestro Fernando Cruz Pro, quien se excusa de no podernos acompañar, un primo hermano, doctor Cónfico, Eduardo, me parece. Sí, Eduardo murió en Cartagena, y yo no sé si realmente el maestro va a estar allá, pero en todo caso, pues, me mandó unas felicitaciones, de excusas de no poderte acompañar. Y entonces vamos pues, con el desfase del tiempo que tenemos, pero teniendo presente que a las 7 de la noche empezamos nuestro evento allá abajo del Museo Femenino de Salsa. Entonces le damos la bienvenida a Alberto, queremos felicitarlo por este emprendimiento editorial, por así decirlo. Les decía que el formato es interesante porque hoy en día los formatos son muy breves, entonces todo el mundo ha entrado en la tónica de libros breves, no esos libros grandotes, porque uno está leyendo un libro como un caballero que está leyendo un libro, y acá que lea eso, pues entonces han salido como, eso es un berraco, yo lo admiro, yo lo vi al hombre sacó su run y llegó antes de las 5 puntualmente. Y entonces, bueno, y darle las gracias pues, a Agustín por su generosidad de permitirnos este espacio. Nosotros los estudiantes de carpintero hicimos pues todo lo que pudimos aquí para resanar este sitio. Muy buen auditorio. Y entonces, bueno, maestro Alberto, bienvenido, usted tiene la palabra. Bueno, entonces, dentro del esquema de conversación, si se quiere, lo volvemos a una conversación o hago la presentación del libro. Creo que como podemos mezclar, miremos a ver qué pasa, pero voy a arrancar a explicar la razón de ese libro y los contenidos del mismo. A ver, yo escribo semanalmente una columna en la revista Sur, que es una revista bogotana, y en la revista Caja de Herramientas. Yo escribo una columna semanal y otra en Occidente. A veces son las mismas columnas, que unas las amplío porque las de Occidente son más cortas y otras las ajusto. Y lo que en el libro aparece son las columnas de los últimos 2 años y medio que se refieren solo al centro político. Porque ya fue columna semanal de diferentes temas. Pero las hice cuando era oportuno ir analizando la evolución del centro político, pensando en una publicación. Entonces, ese es el resultado. Ahora les entrego el libro, ya que no somos muchos. El auditorio me alcanza para entregar de ejemplar. La idea fue entonces compilarlas y ajustarlas con el formato del libro, porque le hice seguimiento al centro político. A ver, me explico. En uno de las columnas, yo digo que el centro político en Colombia vino a mencionarse, perdón, no se van a asustar. Yo digo que el centro político de Colombia vino a mencionarse y a aparecer en el 2018. Aunque ya, como Armando explicó, la actitud de Santos fue una actitud de centro, de Juan Manuel Santos. Era de derecha, o sea, era liberal. Doctor Agustín era un liberal oficial, el oficialismo. Su tío abuelo pues, fue presidente, pero él ejerció siempre una militancia dentro del Partido Liberal con todas las dificultades y traspiés que ha tenido el partido, hasta que se desintegró en manos de Gaviria, de César Gaviria. Pero él, al entrar al gobierno de Uribe y luego ser ministro de Defensa
se derechizó y se uribizó y hizo todo lo que conocemos. Pero al triunfar, apoyar por Uribe y separarse de él, o sea, en esa división, y quedarse con el poder, se volvió de centro. Tanto así que proclamó que él era de la tercera vía, y la tercera vía, que fue inaugurada por Anthony Giddens en Inglaterra, y que tuvo como, al demostrar que fue Tony Blair, el primer ministro de la tercera vía, es una versión nueva de la socialdemocracia surgida entre la caída del muro de Berlín en 1989 y la crisis financiera del 2008. Y Santos escribió un libro, inclusive prologado por Giddens, e intentó hacer un gobierno de centro. O sea, al separarse de Uribe, que era la derecha, hizo un gobierno centrista. Si bien es cierto que no pudo resucitar al Partido Liberal, el Partido Liberal fue enterrado por Álvaro Uribe en el 2002, cuando inclusive López Miquelsen le dijo, le entregamos las llaves del partido. Recuerden que en 1998 él quería ser el candidato del partido, pero fue Serpa. Y él vio eso como una traición. Se fue para Londres a prepararse y en el 2012 se lanzó independiente con una fundación que se llama Primero Colombia, ganó la presidencia, absorbió a liberales y conservadores y los univizó y se crearon una serie de partidos y de movimientos alrededor de él. Por lo tanto, más que derechizarse, se conservatizó, pero fundó una corriente política y Santos estuvo allí. Pero Santos, al separarse, se volvió de centro político. Uno mira solo el proceso de paz, solo mirar que adelantó un proceso de paz. Eso es de un centrista. Algunos, claro, la extrema derecha dijo que se había vuelto de las FARC, que era un comunista, que le iba a entregar la presidencia de Pinochet. Fueron las exageraciones, pero Santos se volvió un hombre de centro. Más sin embargo, no se habló del centro político, sino que se habló de la tercera vía. Y si bien es cierto que no resucitó al Partido Liberal, sí los reincorporó, porque estaban desterrados de los dos gobiernos de Uribe. El Partido Liberal como tal. Entonces, recuperó el partido y le dio cabida. Pero es en el 2018, ya cuando él termina la presidencia, que por primera vez en la historia de Colombia aparece el centro político con el nombre propio. Fajardo, que había tenido actitudes de centro como candidato a la alcaldía de Medellín y como gobernador, fue un gobernante de centro, pero tampoco se dijo que allí estaba el centro político, sino el Partido Verde. Y además nunca encaró ni asumió la militancia del Partido Verde como tal, a pesar de que fue el vicepresidente, candidato demócrata. Él tenía su corriente propia, que era el Compromiso Ciudadano, una corriente de centro político. Pero en el 2018 sí hablaron del centro político. Él dijo que él era el centro político. Vargas Lleras, un liberal que fue galanista y luego se fue derechizando, fundó Cambio Radical, y Cambio Radical cada vez adoptó posiciones más conservadoras, pero que era el candidato inspector soterrado de Santos a la presidencia, engañando a De la Calle, que estaba en los 5 años de trabajo construyendo el acuerdo de paz. De la Calle creyó que iba a ser el candidato. Santos tenía 2 candidatos. Era Humberto de la Calle, a quien no le dio el juego, sino al otro, que fue su ministro y luego fue su vicepresidente, y le entregó todas las carreteras del país y todas las viviendas. Y hizo la campaña como vicepresidente, entregando viviendas e inaugurando carreteras.
Santos no pudo reeditar el poder, o sea, no pudo dejar a nadie. Los dos candidatos se le unieron. Y Humberto de la Calle, que sí considero yo que ha sido un liberal demócrata de centro, también estuvo en la campaña, pero no pudo aliarse con Fajardo para formar el centro político, porque se lo prohibió Gaviria en el 2018. Por lo tanto, vino la división en los dos polos, derecha, Duque, después de ganar ese sorteo que se hizo como consulta, no como una encuesta entre ellos. No, pero llegó luego a consulta que estaba Marta Lucía Rodríguez, Alejandro Rodríguez, y él ganó. Y se conformó la derecha, y Petro pues quedó a la izquierda. Entonces la polarización que le presentó absorbió al centro, porque al no poder unirse de la Calle con Fajardo, teniendo de la Calle una votación en una también consulta que se hizo entre ellos dos, entre de la Calle y Juan Fernando Cristo, ¿verdad? Tuvo una votación alta y sumada a la de Fajardo, que fueron 4,5 millones en el 2018, daba 5 millones y pico. Petro había sacado 4 millones, un poquitico más de Fajardo. Por lo tanto, si hubiesen aliado, pues habría ganado esa coalición y no había ganado Duque. Eso es lo mismo que Robledo, que no quiso hacer. Bueno, lo que quiero decir no es para entrar en minucias y en detalles, es que el centro político sí apareció en el 2018. Y lo del 2020 que voy a tratar de explicar es distinto. Pero en la historia de Colombia no había figurado el centro político como si ha figurado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se habla del centro político. Lo explica Matteo Mastropaolo, que es un politólogo italiano, como la democracia cristiana construyó el centro político y se opusieron a los comunistas y a otros izquierdistas, pero se aliaron luego con socialdemócratas y detentaron el poder durante mucho tiempo. En Colombia, la izquierda en el siglo XIX la llevó a cabo el liberalismo, pero el liberalismo no el naciente como formación prepartidista estando vivo Simón Bolívar, que Bolívar no quiso jalonar a los partidos políticos. Él primero quería la construcción del Estado y a los partidos los veía como un subsistema, siendo el sistema la república, que es lo que él trabajó para tener un proceso de consolidación de la libertad frente al vencimiento del ejército realista en las fases que tuvo la independencia. Una de 1810 a 1815, que es la de la disputa entre federalistas y centralistas y la construcción de repúblicas aéreas, que es lo que llaman la patria boba, donde hubo dos repúblicas sin aparecer ninguna. La de Cundinamarca con la Constitución de 1811 y la de las Provincias Unidas de la Nueva Granada con diferentes presidentes. Presidente en Cartagena, Tomás Manuel Rodríguez Torices, presidente en Cundinamarca, que fue centralista, como les dije, con Antonio Nariño y Tadeo Lozano, presidente en Tunja, presidente en Antioquia, nada menos que José Félix Restrepo, que fue el primero propuso la libertad para los esclavos desde 1812 en una república de esas sin haber vencido a los españoles. Bueno, pero ese fue un liberalismo fundacional de las ideas liberales francesas de la revolución y de los contractualistas, de la revolución francesa y de los contractualistas. Ese fue el liberalismo que inspiró pues, la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la gesta fundacional de Colombia fue encarnada por Bolívar y los ilustrados de
originales de la colonia antes de que se lograra el triunfo sobre los españoles. No el Partido Liberal, sino el liberalismo que encarnaba todas las libertades, ¿sí?, del pensamiento francés de la Ilustración y del contractualismo y del nuevo constitucionalismo que permitía la construcción de los estados frente a la ruptura con las monarquías. En los partidos en Colombia, entonces, para concretar, aparecen con estatutos en 1848 y en 1849. En 1848 el Partido Liberal, con la redacción de los estatutos que lo explicó Armando en el video del pensamiento y crítica ambiental, Ezequiel Ortiz. Ese documento se va a volver ajustado, se va a volver un documento de estatutos. Y el Partido Conservador en 1849. La otra mentira que hay que desmontar es que Bolívar fundó el Partido Conservador, que los conservadores lo han construido con una infamia o con una forma de distorsión de Joaquín Posada Gutiérrez, que fue el que se inventó la historia que Bolívar había fundado el Partido Liberal. ¿Cómo va a fundar el Partido Liberal un hombre que es antimonárquico, que exhibió todas las necesidades de trasladar los derechos humanos de Europa a las constituciones prerrepublicanas? Que era masón, que propulsó por la libertad de cultos, que luchó contra el esclavismo, ¿sí?, por la libertad de pensamiento, etc. Tanto Bolívar como Santander fueron liberales, no del Partido Liberal, sino liberales de pensamiento en el proceso hacia la batalla de Boyacá, o sea, toda la gesta que va desde 1815 a 1819, porque es el enfrentamiento con Pablo Morillo, que viene ya a recuperar los territorios porque se había iniciado el proceso de liberación desde 1810 en México, que va hasta 1822-1824 Perú y a Argentina. En esos 12-14 años se da la independencia de América Latina. La nuestra, en la primera fase, es la que mencioné, de 1810 a 1815, que fue perdida por las disputas entre federalistas y centralistas, o sea, los criollos sin haber vencido al ejército que estaba acá. Y en 1815 al 19 contra Pablo Morillo. Y viene la batalla de Boyacá, después de toda la proeza de atravesar los llanos, venir desde la parte trasera, pasar la cordillera, atravesar el páramo del Pisma y llegar a Tunja, Caquesa, el pantano de Vargas y luego la batalla de Boyacá. Pero allí no descansó Bolívar, él siguió hacia el sur. Siguió hacia Venezuela, que no lo había liberado, sino al centro del virreinato. Por la batalla de Boyacá tenía que liberarlo y se produjo la batalla de Carabobo en 1821. Por eso no pudo estar en el Congreso Constituyente que él anunció, los Congresos Constituyentes de Cúcuta, para convertir la república lograda en la batalla de Boyacá, convertirla en un estado con una constitución, porque las otras eran constituciones también aéreas de estados aéreos, no eran constituciones con un territorio liberado. Y viene la batalla de Carabobo, y luego hacia el sur deja entonces a Santander de presidente, y luego hacia el sur para dar las batallas de Pichincha, de Junín, de Bomboná y posteriormente la de Ayacucho. Entonces, él pensaba, y se lo dijo así a Santander, que si no se liberaba Ecuador y Perú, los españoles volvían, como habían vuelto después de que estaban aminorados con el refuerzo de Pablo Morillo, que trajo 12.000 hombres, y por eso él insiste en que no se los puede dejar regresar, que hay que vencerlos en el sur. Ya la construcción del Estado se va hasta 1830 y él regresa en 1827 y viene todo lo que ustedes conocen del disenso. Allí es donde en esos 5 años, cuando él está, en esos 5 años de presidente del Perú,
5 años donde él estaba presidente del Perú. Y en el 26, donde funda Bolivia, es donde Santander, para mí, lo que he podido auscultar, da un giro y se vuelve conservador. Por las intrigas de los criollos que tenían pertenencias y muchos intereses sobre la tierra, lo conservatizaron. Él también era el pensamiento liberal y lo conservatizaron. Cuando Bolívar regresa ya a Santander, es un conservador. Y toda la disputa se da en la Convención de Ocaña, ellos enfrentándose, porque él quería traer el modelo de la Constitución de Bolivia, que él había redactado en 1826, y quería reformar la Constitución de Cúcuta, que quedó con una serie de defectos porque él no pudo estar en la Convención por estar en Carabobo. Y de esa manera, los primeros gobiernos, después de la muerte de Bolívar, el primero, o los intermedios, donde está Urdaneta y donde está un familiar de Mosquera, Joaquín Mosquera, son de transición, pero el gobierno inmediato es otra vez Santander. Es que él regresa del destierro y es presidente de 1832-36 y allí va a cimentar el conservatismo. Por lo tanto, si vamos a estudiar cuándo el liberalismo se vuelve izquierda en el siglo XIX, que fue lo que anuncié al principio, es a mediados del siglo, después de la expedición de los estatutos, y es con José Hilario López, que coopta a José María Obando, que era un militar de la Guerra de Independencia, pero que se había conservatizado porque era un santanderista. Tanto así que la Guerra de los Conventos, que luego se desdobla en Guerra de los Supremos, es entre 1839 al 42, durante el gobierno de Ignacio de Márquez, que sí era un liberal bolivariano y que había sido constituyente en el 21, esa disputa la da Obando a nombre de los santanderistas, y los supremos eran los jefes departamentales del lenguaje de hoy, pero eran los supremos de las regiones que tenían un mando y eran santanderistas que habían gozado del poder del segundo gran gobierno de 1832 a 1836. El RAN va a ser del 36 al 42, del 36 al 40, y le toca enfrentar esa guerra de los 90. Entonces, cuando los liberales se vuelven progresistas, es lo que yo le he dicho a Armando frente al lenguaje que ha manejado Petro en la campaña, para desasustar a las derechas extremas de este país, que no han querido pues, todavía admitir que ganó, y que él ha tratado de tranquilizarlos con el lenguaje de los progresistas liberales del siglo XIX y de los radicales liberales. Entonces son José Hilario López y José María Obando, se volvieron progresistas. Todas las reformas del 51, él fue presidente del 51 y el 53, José Hilario López, se redactó la Constitución del 83, donde están todas las garantías. La primera libertad de cultos está aquí. La libertad de imprentas, la libertad de los esclavos, y por eso lo organizaron una guerra, doctor Agustín. Vienen los terratenientes, los conservadores y la iglesia. Los terratenientes liderados por Mariano Espina Rodríguez, una guerra para que no liberaran a los esclavos, a quienes se les había incumplido desde 1821, y si se quiere desde antes, porque era una promesa que estaba en la Carta de Jamaica. Las grandes reformas son de Hilario López y son de Obando, pero impulsados por Hilario López. Y viene luego Melo, que era también un militar bolivariano, que ese sí era socialista, porque se formó en Francia y en Alemania en la época de los socialistas utópicos, de Fourier, ¿sí? De Blanc, ¿sí? De Saint-Simon, los socialistas utópicos, no de Owen. Y Owen, faltaban los cuatro, los principales socialistas utópicos, que tanto Marx como Engels fueron los que los calificaron utópicos después, porque cuando los utópicos, digamos,
en 1848, cuando aquí nace el Partido Liberal, y cuando se da la Segunda Revolución Francesa, con las revueltas del 48, Marx apenas tenía 30, y el marxismo no existía como cuerpo doctrinal, sino que estaba en construcción. Tanto que el manifiesto va a ser escrito en el 40 y pico, en el 48. Entonces, no había marxismo, y Marx era hegeliano en ese momento. Por lo tanto, los socialistas utópicos, que yo también admiro desde acá, desde retrospectiva, porque fueron los que criticaron los primeros desastres del capitalismo en Europa, ¿sí? La pobreza extrema, la cuestión de la crítica a la plusvalía, el uso de los obreros, la explotación excesiva. Lo que pasa es que ellos eran contemporáneos con los capitalistas, ¿sí? Hablando del cooperativismo, del farasterio, de hermandad, de programas conjuntos, a lo que ha hablado Pedro últimamente. O sea, él usa el lenguaje de los socialistas utópicos no porque no sean socialistas, ni porque no conozcan el marxismo, sino para domesticar a las derechas, y ni así han podido ni tranquilizarlos, ni domesticarlos, ni nada de eso. A la cabal no la domestica nadie. ¿Ah? A la cabal no la domestica nadie. Exacto. No, por ejemplo, eso se llama. A eso me iba. Los jóvenes cabal dicen que Marx le hace una fuerte crítica a Bolívar. Que supuestamente los jóvenes cabal dicen. A los caballos de. Los jóvenes A cabal cabal, como dice. dicen que Marx. Yo tuve una discusión estos días con uno de ellos. Entonces ellos decían que Marx. Juan es que dice lo de a cabal. Que Marx le hace una fuerte crítica a Bolívar. Porque Bolívar. Sí. No, lo que pasa es que eso es otro capítulo. Lo que pasa es que Marx fue contratado cuando tenía un estado de pobreza inmenso. En Londres, la que escribiera algo sobre Bolívar, y él no conocía nada de eso. Pero no fue. Y era un artículo para la enciclopedia, y las fuentes de él fueron militares ingleses que pelearon un tratado de Bolívar. Pero los que se disgustaron con él por su forma de manejar las cosas fueron los que hablaron con Marx y lo envenenaron a Marx, y le dieron una visión distorsionada de lo que era Bolívar. Mire, la BBC, no sé, doctora, si usted escuchó, el viernes, ¿o qué es? Fue el personaje Fue el viernes, el lunes la BBC máximo personaje del siglo XIX. declaró a Bolívar el máximo personaje, y creo que no solamente del siglo XIX, sino de la historia de la humanidad. La BBC. Sí. Pero esos ingleses que envenenaron a Marx, o le dieron versiones distorsionadas, porque no simpatizaban con Bolívar, fue los que él encontró como fuente primaria, hicieron que ese escrito de Marx fuera infame contra Bolívar, cuando realmente Habla despectivamente. en 1818, que nació Marx, Bolívar le faltaba un año para llegar a la batalla de Boyacá. Y la gesta que hizo, que lo reconoce ahora la BBC, ni siquiera Napoleón, ni Alejandro Magno, según la BBC, ni Julio César hicieron lo que él hizo, porque es lo que hizo el liberal, y enfrentar el imperio y sacar bueno, por tanto, para que después vuelva a la República. Lo sacó y desconoció al rey. ¿Por qué ahora el episodio de la espada no se para el rey? Porque lo sacó fue al tatarabuelo de acá. El tatarabuelo nunca hubo, pero toda su tropa y todos los virreyes, y el que en el momento que estaba era Sámano, y Amari Borbón, que estuvo antes de Sámano, pues los sacó desterrados y los venció. En España hoy no han podido hacer lo que Bolívar hizo, que es quitarse a los Borbones del siglo. La monarquía sigue allí pesando, y él lo hizo en ese momento, sacó a los Borbones. Los españoles no han podido quitar a los Borbones, que tienen afectada la democracia española. Ustedes lo saben en las disputas que hay entre Pablo Iglesias y la derecha más extrema de Abascal, y todo lo que surten, inclusive las afectaciones del gobierno de Pedro Sánchez, que han sido saboteados por esa derecha, el Partido Popular con Vox. Es que el
Vox es un apéndice o es un desprendimiento del Partido Popular, y el Partido Popular fue engendrado por Manuel Fraga, que era uno de los hombres de Franco, más cercano a Franco. Es un partido franquista. Y el centro político liberal español lo absorbieron las derechas, que fue Ciudadanos de Albert Rivera y de Inés Arrimadas, lo derechizaron. Bueno, volvamos a Colombia. Lo que quería decirles es que en el siglo XIX, luego de Hilario López, de Obando y de Melo, que da un golpe sin querer, porque dio un golpe de Estado a Obando, pero el Estado recibiendo era un reforzamiento del poder, o sea, un autogolpe, y Obando no quiso. ¿Por qué? Porque estaba deambulando y titubeando entre los golpes y los draconianos. Entre górdocas y draconianos, que eran la división del Partido Liberal que había antes del nacimiento de los radicales. Era una expresión económica, ¿no? Y era una situación entre libercambistas y proteccionistas por la economía, porque Melo defendía a los artesanos, que habían sido la mano de obra y los demostraron durante toda la colonia y en la República, que había avanzado desde 1821 en adelante. Pero cuando aparecen los radicales liberales, que eran los góticos liberales, o sea, los más moderados, se vuelven los radicales. Está Murillo Toro, está Eustorquio Salgado, Aquileo Parra, Santos Gutiérrez, el mismo Núñez al principio, que es un radical que había firmado los decretos como ministro de Mosquera, de Tomás Miguel Mosquera, de expropiación a la Iglesia y a los conservadores, es el que les va a devolver el poder, y es el que va a acabar con esa amortización de manos muertas. El proceso de desamortización de manos muertas. Él firmó los primeros decretos en la época de Tomás Miguel Mosquera, pero luego se va a vivir a Europa y llega a ser candidato, pierde la presidencia de Aquilea Parra, apoyado por el señor Manuel Murillo Toro, y comienza a desbaratar a los radicales con un trabajo de zapa por intermedio de Julián Trujillo, que había ganado la guerra de Chanco, la batalla de Manizales, en fin, la guerra de la educación, o por la educación, que fue la de 1876. Núñez lo infla para que sea el presidente, lo acogen y hace que realice un trabajo de menoscabar a los liberales radicales. ¿Cómo? A través del colegio electoral. El colegio electoral eran 9 personas. Los 9 presidentes de los 9 estados elegían al presidente. Y sí había elección popular para los congresistas, pero la elección era indirecta, más o menos semiparlamentaria en ese momento. Lo que Juan Guillermo dice de Isaac es cercano a esa época. Cuando Julián Trujillo llega al poder, él era de Popayán, y le hace todo el trabajo soterrado porque nadie sabía para dónde era el proyecto de Núñez, que era salirse del Partido Radical, fundar el Partido Nacional con liberales y conservadores, o sea, construir un primer frente nacional, que lo hace en 1885-1886, y que es la regeneración. O sea, ¿a quién inspiró Núñez con eso? De sacar liberales y conservadores y fundar un partido, tomarse el poder. 2 veces fue elegido dentro del Olimpo, que eran periodos de 2 años, de 1880 al 82 y el 84 al 86. Exterminada la Constitución de Río Negro de 1863 y expedida la del 86, que es la Constitución que rigió hasta 1991. El periodo lo aspiran a 6 años y el primer presidente es Núñez. Y luego se hace reelegir, pero muere en 1894. Es decir, tuvo 20 años en el poder por un partido construido con el bipartidismo del siglo XIX. El inspirador de Uribe. Él fue el Uribe de aquella Él fue el Uribe del siglo XIX, pero al revés, Uribe se inspiró en Núñez para construir lo que hizo desde los libros. Es igualitico. Mirando la historia, los libros de Gonzalo España, de Fernando Martínez Guillén, todas esas lecturas, uno ve cómo abregó Uribe en Núñez para
para hacer el proyecto político que llevó Alberto, a cabo. pero esto es un pequeño paréntesis. Ahorita que hablaste del Frente Nacional, ahorita que yo tengo una percepción un poquito diferente, porque lo que yo he estudiado, no he leído y lo que no he entendido es que para mí el primer centro que hubo en Colombia fue la NAPO. ¿Por qué la NAPO? Porque la NAPO nace de un centro nacional donde hay tantos liberales que se hechizan. La NAPO no es de izquierda, pero sí coge una corriente, digamos, como el centro, recoge una cantidad de gente que éramos de izquierda, o que éramos de mucha gente de derecha que estaba descontenta, pero el Partido Liberal se ve derechizado, el Frente Nacional se ha compartizado. Entonces nace la NAPO. Es más, uno lo ve en la bandera, pues, azul y roja, y la mitad blanca, porque más o menos lo que hay caracterizado el centro azul en Francia, la bandera de Francia. Entonces, ese fenómeno de la NAPO no es un fenómeno de centro. Sí, Armando lo dijo y yo considero que fue un fenómeno de centro, pero tampoco se presentó como centro, que es lo que mi argumento en el libro es que no se presentaron como centro. Entonces, voy a referirme, pero termino diciendo que hubo, quien sí lo estudia es Fernando Guillén Martínez, el caso de la regeneración. Fernando Guillén Martínez, un sociólogo, es el papá, nada menos, que de Guillén, se llama Gonzalo Guillén, él es el padre de Gonzalo Guillén. Ahí ven ustedes la estirpe de este señor Gonzalo Guillén, que es verdadero izquierdista, que ha denunciado todas las tropelías de la derecha. El papá desnudó lo que fue la regeneración, lo que fue supuestamente un centro político, pero fue una derecha extrema, porque el autoritarismo se creció en la regeneración, en la persecución a los liberales, y miren la situación que se metieron a la calle Uribe, que no pudo recomponer al Partido Liberal. Doctor Alberto, por lo menos no es mi propuesta. Y algo interesante, nombró cónsul a Rubén Darío en Argentina. Eso es válido. A Rubén Darío. ¿Sí? Aunque es un mal poeta. Sí. Porque uno le da Núñez el poeta tiene mi... No, pero eran dramáticos. O sea, en el momento, Falcon Dice Además, estudia. él trabaja con Carlos, ¿no? Mira, Antonio Carlos estaba muy bien, estaba enviado ahí. Y le salió caro al país. ¿Qué Con Miguel Antonio Caro. Le salió. Y un asunto, Bastante caro. un asunto, pero tú hablaste de lo utópico, pero no mencionaste a Fernando Lasalle, que me parece que me ha influenciado. Antes de Marcos, de la parte de los alemanes, Fernando Lasalle. Sí. Él tiene un libro famoso de qué es la Constitución. Si no lo mencioné, porque él sí hace una crítica sobre lo que actúa, que son los verdaderos factores de poder que impiden los cambios y que la Constitución no es lo que redacta, sino lo que logra hacerse desde afuera con los factores de poder que conocen o que la envilecen. Él fue socialdemócrata, ¿no? De los primeros socialdemócratas, Fernando Lasalle, correcto. Hay un asunto y es el. La otra preguntita, ¿no? Yo casi que estoy, pues yo siempre digo que el Partido Liberal lo creó la masonería y el Partido Conservador lo creó la Iglesia Católica. Para mí esos son los dos bandos que están creados. Y ahí estoy de acuerdo contigo que para qué meten el conservatismo sin Bolívar, se llega más solo. Y eso, creo que esos son las dos, pero lo que pasa es que como no lo hicieron de frente, sino que lo hicieron por acá, pero bueno, yo quisiera que nos diera una época que Álvaro Gómez Hurtado dijo: yo soy el último liberal. Álvaro Gómez, yo soy el último liberal. Y todos los liberales se quedaron así, como así que ustedes se quedaron así. Y entonces, el único que contestó unos días después fue Alfonso López Miguel, y le dijo: es que nosotros
no somos liberales, porque el liberalismo sí como está, pues, neoliberalismo que dicen ahora. Nosotros somos socialdemócratas y se fueron y se inscribieron en la socialdemocracia en Alemania. A mí me gustaría que, porque ahí queda pues como sí, como nuevo, porque realmente Alfonso López Miquelsen, que decía que el Partido Liberal era el Partido Liberal, con la parte del liberalismo se toma mucho es lo económico. Los virajes al centro. Correcto, a usted le gustaría que tu opinión sobre eso. Sí. A ver, pero aquí quedan dos cosas por resolver, pero voy a referirme a eso. Quedó por lo de Jorge Isaac, antes del ascenso de los rebeldes al poder, y lo de la NAPO. Quedó pendiente. A ver, lo de Álvaro Gómez, pues él fue un hombre de derecha extrema, cuando el papá era el jefe de la oposición y el dueño del poder, que fue el que colocó prácticamente a Mariano Espina Pérez en la presidencia. Recuerden que iba a ser nominado a Laureano Gómez, pero como tenía tantas resistencias desde los años 30, Era anarquista. porque era franquista, llegó al poder fue a Mariano y él manejaba a Mariano. Creo que fue el primer ministro del gobierno de Mariano. Era quien él manejaba. Y la República Liberal se habría extendido hasta 1950, porque la República Liberal empezó con Olaya Herrera en 1930. Luego tuvo Eduardo Santos, Eduardo Santos, y otra vez López Pumarejo lo reemplazó en una encargatura por el problema que hubo, una modelo Hande, lo reemplazó Llevas Camargo. Pero si Gaitán hubiese ganado la presidencia y no se hubiese dividido el Partido Liberal con Gabriel Turbay, Abinader y él, permitieron que ganara Mariano Espina, la República Liberal se habría extendido otros 4 años y habría llegado a 20. Pero esa división hizo que Laureano, que había incendiado ya las cosas, porque el Partido Conservador estaba por fuera del poder durante 16 años después de que lo habían tenido, dicen los más descuidados, 50 años. Bueno, 50, bueno, 46 años, desde 1886 hasta 1930, son 46 años. Con la regeneración nuñista y de Caro, que era su socio, Caro, tuvieron todas sus presidencias. Pero la muerte de Núñez hace que Caro asuma todo y cuando se enfatice más a la regeneración, que fue una verdadera extrema derecha, no fue el centro que pudo haber sido, y se dividen liberales y conservadores que conformaron el Partido Nacional, y la regeneración es reemplazada por el republicanismo, que va de Rafael Reyes, que había sido de la regeneración, Carlos R. Restrepo, presidente, Ramón González Valencia, Vicente Concha, por el que votó Uribe, Rafael Uribe, cuando dice que lo mataron a él. Los liberales lo declararon traidor, lo consideraron conservador después de 3 guerras civiles, donde el Partido Liberal no se enfrentó, la de 1885, la del 95 y la de 2010, que empezó en 1899. Viene Pedro Enero Espina, Marco Fidel Suárez, y Miguel Abadía Méndez. Esos son republicanistas. El republicanismo es una saga de la regeneración. Entonces ahí sumado, porque esto a continuidad son 46 años, pero eso es otro frente nacional. El primer frente nacional del siglo XX fue el republicanismo liberal y conservador, pero daban a una cuota mínima al Partido Liberal, pero estaban allí en ese problema. O sea que el Frente Nacional de 1958 al 74 es el tercer Frente Nacional en la historia de Colombia.
Entonces, ¿qué pasa? Que Laureano Gómez lo que hizo fue entre 46 y 48 alentar la violencia, no contra el Partido Liberal, sino contra los gaitanistas, o sea, liberales gaitanistas, y los exterminó, extrapolando las prácticas de la Guerra Civil Española de 1936 al 39, de los franquistas contra los rojos, o sea, contra los republicanos, y aquí a los rojos les exterminaron eran los gaitanistas. Cuando ya matan a Gaitán, entonces sí es contra todo el liberalismo, o sea, que incendió la República, y en eso lo acompañó Álvaro todo el tiempo. Es más, Gloria Gaitán dice que el día anterior, el mismo día que mataron al papá, en la oficina de Álvaro Gómez estaba roja. Yo no sé si es un disvalío o cómo se dice, que va a estar disvariando, porque a ella pues la calificación de loca, lo que es que yo no creo que sea ninguna loca, lo que ella ha denunciado y se ha obsesionado en estudiar la vida de su padre y el asesinato. Tenía 50 años y lo eliminaron, y era el principal líder del partido, había regresado, como Galán regresó, ¿sí?, del nuevo liberalismo al liberalismo oficial, regresó de la UNIR al Partido Liberal. Y luego en el 64, ¿cuántos años van del 48 al 64? Como 16 años. Álvaro es el que hace bombardear Marquetal, el Pato, por haber lo hecho en el gobierno de Guillermo Palacio. Entonces, esos son repúblicas independientes. Y eran campesinos descansando de la violencia del 50 y los encendieron, bombardeándolos. Y ahí nace la FARC. Él cambia y se vuelve un demócrata. Y más liberal que muchos liberales después del secuestro de 1988 del M-19. Se vuelve un demócrata es después de la liberación, porque lo trataron bien y porque él reflexionó tanto sobre el país. Y eso tiene que ver más, tiene que ver Oti Patiño, que lo acompañó todo el tiempo, tiene que ver el tratamiento que le dieron y las reflexiones que él hizo. Él se volvió más liberal que lo que es Leiva hoy, o lo que fue Vázquez Carrizosa, que son conservadores progresistas, que hablan mejor que los liberales. ¿Sí? Pero son conservadores, y Álvaro Gómez se volvió un demócrata. Se volvió profesor. Y se volvió profesor de la serie de la moneda, y un gran escritor, pero él fue un total reaccionario. O sea, uno ve aquí 3 periodos de él. Bueno, lo otro es lo de Isaac. Jorge Isaac fue el único que olfateó que Núñez iba a acabar con el partido radical liberal y que iba a demoler la Constitución de 1863. Porque el colegio electoral, hay algunos que conocen pues la historia, ¿no?, de Isaac. Isaac fue presidente del Estado Federal de Antioquia en 1880. Tuvo casi 3 meses de presidente. Pero se lo tomó con una guerra local. O sea, no fue una guerra civil porque no fue nacional, pero fue una guerra local contra Pedro Restrepo, que era el presidente y liberal, pero liberal nuñista. Y él ya sabía que los nuñistas iban a desmontar al partido radical. Entonces, lo que hace Isaac es organizar un ejército, siendo representante de la Cámara. Organiza un ejército y va a ir de la Roca y se declara presidente. Y es presidente. Pero no lo apoyan los grupos liberales radicales. Le quitan hasta la curul, le quitan el carnet. Y él tenía razón, porque si fue en el 80, 6 años después, Núñez declara que la Constitución está muerta en 1985, cuando se acaba la Guerra Civil del 85. Pero Isaac tiene ese mérito de haber combatido y de haber tratado de evitar el desmonte del federalismo liberal de los estados federales. Porque ¿cuál era la táctica de Núñez? Como él conocía el aparataje por dentro, que 9
a liberales radicales y montó liberales budistas como si fueran radicales, porque no contó cuál era el poder. Isaac sí se dio cuenta y por eso le quería dañar un voto, que era el voto de Antioquia, para él ser presidente, votar contra Núñez para que no fuera presidente en el 82, pero luego logró ser presidente. Núñez lo derrota. ¿Ah? El Núñez lo derrota. Sí, claro. Bueno, entonces lo de la NAPO. Sí fue el primer Frente Nacional. Lo que pasa es que en la década del 60 surge por el monopolio bipartidista liberal y conservador del aparato del Estado durante 16 años en alternación y la exclusión de terceras fuerzas. Por eso las FARC nacen, por lo que hablamos ahora, pero también porque hacen oposición extraparlamentaria. Pero nacen tres corrientes. El MRL de López Miguelsen es un liberalismo de izquierda. Podría ser centro-izquierda. El Frente Unido Camilo Torres es una pluralidad de movimientos alternativos de izquierda en medio del crecimiento del bipartidismo frente nacionalista. Y la NAPO, como él había sido presidente militar y luego decide ser conservador, pero se va volviendo un socialista a media por Antonio García Rosa, que fue el asesor de Gaitán. Antonio García fue el asesor de Montilla y lo volvió socialista a media, porque no iba a ser socialista puro. Y la NAPO trae también bipartidistas y trae guerrilleros y es de centro político, hasta que le roban las elecciones. Pero él, para poder ser candidato, ¿cómo iba a ser candidato al lado de ese Evaristo Surdiz, de Belisario Betancourt y de Misael Pastrana, que eran los candidatos que perdieron? Pues porque Rojas Villa se inscribió como conservador. Porque la alternancia exigía que en ese momento los candidatos fueran todos conservadores, entonces se presentó como conservador. Ganó y le robaron la elección. Entonces los tres fueron dos centros. El MRL, un centro izquierda, y la NAPO, un centro, porque no era centro derecha. Pero bueno, considero que en ningún momento de la historia del siglo XIX, ni lo que ha ocurrido del siglo XX que hemos mencionado, ha habido un centro. Entonces sí es el 2018. Pero en el 2020 ya aparece el centro como la forma, que es lo que yo trabajo en el libro, de la coalición Centro Esperanza. Humberto de la Calle, Robledo, Juan Manuel Galán, que acaba de tener una personalidad jurídica redivida, recuperada, resucitada, por sentencia de la Corte Constitucional, que Contera le dio personalidad a Oxígeno Verde de Ingrid y a Salvación Nacional de Álvaro Gómez, que es lo que había fundado antes de su muerte, con lo cual fue constituyente. Entonces, el centro, si ustedes rastrean, la primera propuesta del centro fue en mayo del 2020. El pacto histórico nace en febrero del 2021. El pacto histórico nace en febrero del 2021. Pero una columna de Humberto de la Calle en El Espectador y hace la propuesta que surja un centro político para enfrentar a la derecha y que no vuelva a ocurrir lo mismo en el 2018, que no se aliaron y que ganó Duque. Por lo tanto, habría un Duque 2 o un sucesor de Duque, pues que iba a ser Tito. Y que nadie sabía en ese momento, pero en el mayo de 2020 la propuesta era formar un centro izquierdo. El primero que dijo que entraba a ese centro izquierda para escoger desde un candidato fue Petro y lo rechazó Juan Carlos. Iván Cepeda también apoyó. Vamos a que se escoja un candidato presidencial. Le tuvieron temor, seguramente, eso fue. Dijeron que con él no, dijo Fajardo. Entonces lo mandaron otra vez a la izquierda, lo que le pasó lo mismo en el 2018. No a la extrema izquierda, donde él siempre sacó que no era nada que tenía que ver con la FARC, ni ahora nada con los comunes, que él era de izquierda. Maestro, Fajardo es mejor que siga enseñando matemáticas. Fajardo Es mejor que siga de profesor. No, pues este segundo error que repite el del 2018
2018, en el 2020, yéndole para donde Rodolfo Hernández, después de que ya él había perdido en la primera vuelta. Ganó la consulta, pero por 800.000 votos. Y la otra consulta la había ganado, la primera vuelta, con 4,5 millones. O sea, quedó totalmente aminorada. Humberto de la Calle también está perdido porque cómo es que se va para donde Ingrid. Y de allá lo expulsan. No, él se va para el Ingrid, pero de pura, digamos, necesidad, no porque la buscó, porque él no quería pedirle al Partido Liberal el aval, o sea, César Gaviria, y el nuevo liberalismo no se lo ofreció. Por lo tanto, quien se lo ofreció, él no fue a buscarlo, fue Ingrid, y él aceptó porque Ingrid ya estaba en la coalición, y fue la que dinamitó la coalición y dañó el centro. Fue ella. Ella sí fue. Y se quedó en un limbo, siendo el que había iniciado la construcción del centro político. Pero el centro no está girando hacia la parte de la solidaridad y el cooperativismo y todo eso, desde el punto de vista económico. Y es algo más o menos. Es que el problema es, yo recuerdo la famosa frase que pusieron en una campaña de Quinto, que decía, es la economía estúpida, es la economía estúpida, para enseñar que la parte económica es determinante. Y entonces el centro lo que quiere es tomar la parte de la solidaridad y que nosotros miremos a ver qué pasa con el no cooperativismo, qué sé yo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque habla la gente sí, pero hay que tomar la parte económica Para continuar un poquito. No, lo que pasa es que en eso, pues, definir el centro político es que el centro se nutre de diferentes ideologías. El centro no tiene una sola ideología. Se nutre del liberalismo, se nutre de la socialdemocracia, se nutre del populismo de avanzada, se nutre de elementos también neoliberales, pero más que hay tres centros, lo explica muy bien Norberto Bobbio, 1994. Hay un centro derecha, hay un centro y hay un centro izquierda. El centro izquierda es lo que yo acabo de decir, porque Fajardo, por ejemplo, es un hombre del centro-centro. Pero a ver, es que yo quería, continuando con lo que dice el compañero, pues el centro es como, yo le digo como una falsa neutralidad, manejan una falsa neutralidad, que les queda muy fácil, en unas circunstancias, unas veces hacerse hacia la izquierda, otras veces hacerse hacia la derecha. Es un pendular, pues hay un movimiento pendular que tiene malabarista, es la palabra. Pero para mí, Inestable, siempre es inestable el a centro. mí me parece que eso es un disfraz. Sí. ¿Cuándo es un disfraz? Para disfrazarse de izquierda o de derecha, o son de derecha a izquierda y se disfrazan de centro. Y eso tiene una expresión de carácter económico, que tú lo mencionabas al principio, que es la tercera vía. La tercera vía es como decir entre socialismo y capitalismo. Realmente lo que hace Tony Blair, lo que hace Juan Manuel Santos, la tercera vía es el planteamiento ni socialista ni capitalista, pero realmente son neoliberales. Porque en el fondo la práctica de ambos, en Inglaterra, en Colombia, en donde se han presentado como tercera fuerza, ha sido enmascarar el neoliberalismo. Eso fue lo que hizo Santos con las 4 promotoras. Y se disfrazó de ser de centro. Se actuó de centro con la paz. Digamos así, a la izquierda, digamos así. Pero ese disfraz que tiene Pero no con la minería, por ejemplo. con la minería no. Fue lo mismo que Uribe hizo, era extractivista. ¿Ah? Entonces ahí esa dicotomía, digamos así, entre centro, izquierda, derecha, centro, eso es como un disfraz que manejan políticamente y que hace gente floja como Fajardo, gente, digamos, de tibia. Juan Manuel, mire, Juan Manuel fue más tibio que Fajardo.
ir separando de Rodolfo Hernández y no apoyar la lista cerrada de la coalición Centro Esperanza. Y no sacó ningún senador por no apoyar una lista Porque cerrada. se iban de centro, pero son de derecha. A ver, el problema del centro es que es inestable. Pero los de centro izquierda en las crisis, los de centro izquierda en las crisis se favorecen los cambios sociales. Y el centro y el centro derecha se vuelven de derecha. Ahí nomás lo que sucedió cuando ya se dio Fico, se fueron a la derecha de un señor sin ideología, sin partido, sin formación. Sí, es cierto. Ópale. Bueno, pero